Hola, en este video voy a mostrar un ejemplo que me han solicitado, cómo armar un CRUD usando PHP, Ajax y jQuery. Te voy a mostrar primero cómo queda la solución terminada. Luego veremos el código del frontend, las llamadas que se realizan al backend, esto lo veremos en el navegador. Por último te voy a mostrar el código PHP que se comunica con la base de datos. Vayamos a ver la solución terminada. Este es el sitio terminado. Lo que vemos aquí es una simple lista de contactos donde se puede agregar utilizando este botón a crear un contacto, o puede ser pues, Michael Jordan. No creo que sea su dirección, pero bueno, es la que se me ocurre. Vamos a confirmar, o mejor vamos a cancelar a ver qué pasa. Ahí canceló, voy a volver a ingresar su información. jordan@yahoo.com, lo confirmo y aquí estamos, y vamos a editar por ejemplo a este. Vamos a decir que Washington se cambió también a Gmail, y bueno, ahí vemos entonces cómo esta información se va actualizando. Voy a recargar la página para que se entienda que todo esto queda grabado en una base de datos, y ahí vemos cómo está todo igual. Y bueno, voy a eliminar por último a Michael Jordan. Lo vamos a eliminar, sí. Muy bien, voy a recargar de vuelta. Y ahí vemos que la información ha sido persistida a la base de datos. Algo interesante que deberíamos notar es que la página nunca se recargó, bueno, salvo cuando obviamente lo hice en forma explícita, pero tanto para hacer las ediciones como los borrados como agregar uno nuevo, no fue necesario recargar la página. Vamos a ver un poquito entonces qué es lo que está sucediendo cuando hago cada una de estas operaciones. Voy a abrir la consola del navegador y voy a ir a la parte exactamente de red y veamos qué sucede. Cuando hago un nuevo, vamos a poner, a ver, a mail.com y vemos qué sucede cuando doy a confirmar. Ahí vemos que se realizó un post, una llamada post hacia index.php, y vamos a ver los encabezados de la solicitud. Aquí vemos que se enviaron estos datos a través de un formulario. Muy bien, veamos qué sucede cuando hago una eliminación. Ahí vemos que se realizó una nueva petición utilizando el método delete. En este caso dice que no tiene parámetros. Vamos a ver cuál fue la solicitud que se hizo. Dice delete, aquí está, de localhost 8000, que es donde está corriendo este servidor, hacia index.php con un parámetro en la URL que es id 53, que es el que correspondía al registro que eliminamos. Y veamos qué pasa si hacemos una edición. Va a ser un mail.es. Confirmamos y vemos que se produjo una petición de tipo put, que lleva más o menos la misma información que veíamos. La diferencia de que esta tiene datos en el formulario. Y por último vamos a ver cuándo se produce la llamada get. Bueno, la llamada get se va a producir cuando recargue la página. Aquí la tenemos. Aquí se ha realizado llamada get, y si vemos la respuesta, bueno, esta no era la petición, esta es la petición, ahí está. Vemos la respuesta de esta petición, que lo que nos está dando también es un JSON con todos los objetos que estamos viendo. Así que esto es lo que se ve, digamos, desde afuera. Vamos a pasar a ver la parte de adentro. Aquí estamos viendo el código HTML correspondiente a la página que estábamos viendo. Nota que esto es justamente puro HTML, todo esto sucede en el frontend. Bueno, hay un poquito de JavaScript obviamente, pero me refiero a eso, a que no hay ningún PHP interviniendo en esto, como vamos a ver enseguida. Lo primero que vemos es cómo se incluye la hoja de estilos correspondiente a Bootstrap, que es la que nos da esos estilos, la tabla y los colores de los botones y demás. Aquí entonces creamos la tabla que se ve, y nota cómo el body está completamente vacío. Esto sucede porque justamente va a ser una llamada a Ajax la que nos va a permitir completarlo. Aquí entonces se incluye el código de jQuery, que jQuery, por las dudas aclaro, es un framework de JavaScript que
propone una capa de abstracción un poquito superior a lo que es el JavaScript que viene incorporado al navegador. Esto, si bien hoy en día no es estrictamente necesario, hace un tiempo realmente agregaba mucho, entre otras cosas porque daba una capa de homogeneización, es decir, los navegadores tenían mucha incompatibilidad entre ellos, entonces ciertas cosas escritas para uno no funcionaban bien para otro, y jQuery nos daba una sintaxis unificada, que la verdad era muy bueno. Hoy en día todo esto ya ha mejorado mucho y no es realmente imprescindible recurrir a jQuery. Sin embargo, la pregunta vino así y por eso lo incluí en este video. Aquí vemos entonces la primera de las funciones, que es una función que me va a permitir agregar a la tabla un registro nuevo. Aquí tengo como parámetro, vendrá la información de ese registro y aquí se crea la nueva fila con un tag tr. Por último, se le agrega esta nueva fila a la tabla, a la que llegamos a obtener a través de un selector jQuery, como es este. La función pesos es, bueno, el corazón un poco de jQuery, y al poner el hashtag contact table estoy diciendo que quiero el objeto cuyo ID es contact table. Con este mayor estoy diciendo que dentro de este objeto quiero obtener un objeto de tipo tbody. De modo que estoy obteniendo el cuerpo de la tabla, y a ese cuerpo aquí le estoy agregando la nueva fila que acabo de crear. Un detalle importante, esta fila incluye un par de botones que son el botón de edición y el botón de eliminación, el edit y delete. Cuando esos botones son cliqueados, cada uno llamará a una función, como ser el edit record, o sea, va a hacer la parte de edición de este registro, y aquí lo que estoy haciendo es determinar cuál es la fila de la tabla sobre la que tiene que ocurrir esta edición, que es la fila donde está contenido el botón de edición. Lo mismo sucede con el botón de eliminación. Bien, esta función lo que va a hacer es transformar una fila de la tabla de un valor estático, o sea, todo fijo, a una fila que contenga los inputs para que el usuario pueda editar. Aquí tenemos la función que efectivamente va a hacer la edición del registro, que lo que voy a hacer es guardarme una copia de la fila actual para el caso de que la edición sea cancelada. Y bueno, pues luego voy a entonces hacer un cambio, voy a crear una fila de edición con la función que vimos antes, getEditRow, que contenga la misma información que está actualmente simplemente no editable. Me va a crear una fila que pueda ser editable. Aquí estoy verificando si tengo que insertarla al final de la tabla o en el medio. Es bastante lo mismo. Y por último, bueno, cuando el botón de edición se confirme, o sea, la edición se confirme, voy a hacer la llamada Ajax, que esta es la parte más interesante, que es esta. Bueno, aquí estoy creando el objeto con la información que voy a enviar hacia el servidor, hacia lo que sería el backend. Y aquí es donde hago la llamada Ajax. Con esta función, con el método Ajax del objeto pesos, que como decía es el jQuery, voy a estar indicando a qué URL tengo que enviar la información, que siempre va a ser la misma, index.php. En este caso llevará un parámetro en la URL que es el ID, y voy a obtener el ID de cuál es el registro a partir de lo que vemos más arriba, que es aquí, que simplemente es un dato que yo le inventé, digamos, al tag tr, al table row, que es el data ID, para poder identificar cuál es el registro que tiene que ser modificado. Aquí vemos el método, va a ser el método put, que es el método que se utiliza en RESTful para hacer modificaciones. Aquí vemos la información que se le envía, y esta es por ahí la parte más importante, que es qué pasa cuando esta llamada ha sido exitosa. Aquí vemos entonces lo que se llama un callback, que es la función que el mismo jQuery invocará cuando reciba la respuesta exitosa del servidor. Y lo que va a hacer aquí es pues simplemente hacer la modificación, o sea, quitar la fila que estaba editable por una nueva fila estática, pero que contenga la nueva información. Y en el caso de que se produzca un error en el backend, bueno, simplemente va a mostrar un mensaje de error al usuario. En el caso de que se cancele la edición, lo que va a hacer es nuevamente eliminar la fila que tiene los inputs para que el usuario ingrese información y la va a reemplazar por la copia que nos guardamos previamente.
En el caso de la eliminación es todo bastante similar. Acá nota de vuelta como hacemos otra llamada Ajax. La diferencia fundamental es que utilizamos el método delete para hacer la llamada hacia el servidor. Y aquí es donde esta llamada nos dice que cuando el documento esté listo, o sea, cuando se finalice la carga y el rendering del documento, vamos a ejecutar esta función, que es la que va a permitir ir al servidor a buscar los registros que están actualmente. En este caso es una llamada Ajax un poco más simplificada porque utiliza uno de los métodos que podríamos llamar estándar, como es el get. Simplemente hacemos un get a index.php y esta es la función que hace de callback para cuando la llamada es exitosa. Aquí entonces tomamos los resultados, que siempre recuerda que va a ser un texto, y mediante la clase JSON lo vamos a convertir en un objeto JavaScript. Y aquí vamos a iterar por cada uno de esos resultados y vamos a invocar la primera función que vimos, que es addRecord. De modo que por cada uno de los resultados se va a agregar una fila de la tabla que contenga toda su información. Bueno, aquí vamos a hacer que cuando se haga clic sobre el botón nuevo, lo primero que voy a hacer es evitar que se haga clic dos veces. O sea que primero tengo que responder o terminar la edición del nuevo registro antes de poder ingresar un segundo registro nuevo. Y bueno, aquí estamos creando una nueva fila de edición. La verdad es que tal vez esto podría haberlo hecho con la misma getEditRow, tal vez con un poquito más de trabajo. En todo caso queda de tarea para ti. Y bueno, pues aquí vale bastante lo mismo que veíamos antes. Vamos a crear un postdata, o sea, toda la información que vamos a enviar para crear este nuevo registro, que lo vamos a obtener de estos inputs que vemos aquí. Y luego vamos a hacer una llamada Ajax, que en este caso va a ser un post. Nuevamente podemos usar la función abreviada o la función, digamos, el shortcut, la función atajo, porque se trata de un método estándar, ¿no? El que veíamos antes, el get. Aquí entonces hacemos un post, siempre hacia index, le vamos a enviar esta información vía post, y cuando vuelva la función mediante el éxito de la respuesta, vamos a quitar la fila de edición y vamos a crear una nueva fila con la información que acabamos de enviar, porque bueno, sabemos que todo salió bien. Y ahí vamos a volver a rehabilitar el botón de nuevo por si queremos agregar un registro más. Y bueno, eso es más o menos lo que hay en el frontend, que ahora te invito a que vayamos a ver el backend. Antes de ver el código del backend voy a hacer un par de aclaraciones. Utilicé en este caso una base de datos SQLite 3 porque realmente es muy sencilla, no requiere instalación de las herramientas, pero dado que también utilicé la librería PDO, se puede cambiar por cualquier otra base de datos, MySQL, Postgres o la que te resulte más cómoda. Del lado del backend tenemos algo también realmente muy sencillo. Lo primero que quiero que notes es que toda la magia de este backend está contenida en un único archivo. Esto no es realmente algo que tenga que ser así. Lo hice así porque estamos ante un caso realmente muy sencillo. Pero en realidad todo esto podría ser 4 o incluso más archivos. Tal vez podríamos hacer uno por cada uno de los métodos request, los métodos HTTP. Insisto, en este caso, como es tan simple, me pareció que no valía la pena. Lo primero que vamos a ver es que siempre vamos a intentar primero una conexión a nuestra base de datos. En este caso, como decía, voy a utilizar una base de datos SQLite 3, pero si fuera cualquier otra base de datos, todo lo que cambiaría es este string, el DSN, o sea, los datos de conexión. Luego entonces voy a mirar cuál fue el método por el que se hizo la solicitud. Acá esto me permite hacer una suerte de diferenciación como si fueran distintas URLs, cuando en realidad la URL es la misma, lo que cambia es justamente cuál es el método por el cual se ha hecho la solicitud. Entonces, suponiendo que sea el método get, simplemente voy a traer todos los contactos, voy a crear aquí una consulta, voy a ejecutar aquí la consulta y luego, como siempre, voy a emitir la codificación en JSON del resultado que obtuve. En el caso de que algo salga mal, voy a utilizar la función HTTP response code para indicar qué es lo que sucedió. En el caso de que sea un posteo, lo que voy a estar haciendo es una inserción. Y en este caso, y bueno, en realidad en todos los demás, voy a utilizar
sentencias preparadas, especialmente porque siendo que voy a estar recibiendo parámetros que vienen de afuera, no quiero que me hagan cosas feas como inyecciones SQL o cualquier otra de esas cosas, que si bien esto es un ejemplo y hay muchas validaciones que faltan, por lo menos estas básicas quise dejarlas en evidencia. Entonces aquí vamos a crear la sentencia preparada y la vamos a ejecutar utilizando los parámetros que se recibieron, es decir, vamos a estar rellenando estos placeholders con los parámetros que vinieron de la petición. Por último, vamos a devolver el último ID insertado para poder justamente asignarle ese ID a la fila nueva de la tabla. En el caso de que se trate de un delete, lo que estamos tratando de hacer es eliminar un registro, así que siempre es lo mismo. Estoy aquí tratando de verificar que el input tenga lo que tiene que tener y que sea un dato válido. Y bueno, aquí hago lo mismo, preparo la sentencia y luego la ejecuto. Y en el caso del put va a ser siempre la misma historia, pero lo que va a cambiar aquí es que voy a hacer un update. Por ahí una pequeña novedad es que en el input no tengo el arreglo pesos post como sucede cuando la petición viene efectivamente por un pesos post. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la función parsectr para transformar esto que sería la entrada cruda, o sea el post así, bueno, como lo envía el cliente, el navegador, y lo voy a transformar en un arreglo post como estamos acostumbrados. Aquí hago algunas validaciones y por último voy a ejecutar el update. Y muy bien, con eso entonces tenemos nuestro pequeño servicio web completo. En este video vimos cómo funciona una aplicación tipo SPA, Single Page Application, o sea, una aplicación que no sale nunca de la página. Esta es la principal ventaja que provee el Ajax. Y en particular, esta aplicación está desarrollada utilizando PHP y JavaScript. Un detalle interesante de la forma como está estructurado esta aplicación es que el mismo backend, sin cambiarle absolutamente nada, puede servirte para comunicarte con otros clientes, como puede ser una aplicación móvil o tal vez incluso otra aplicación desarrollada por terceros. Es lo mismo que si fuera un servicio web. Espero que te haya gustado este video y como siempre, si te quedan dudas puedes dejar un comentario aquí o puedes escribirme por correo electrónico o redes sociales. Mi nombre es Mauro Chojrin, este es mi Twitter, este es mi perfil de LinkedIn y este es mi sitio web donde podrás encontrar más información sobre PHP y tecnologías relacionadas. No olvides suscribirte al canal para enterarte cuando suba nuevos videos. Nos vemos pronto.